Y hoy estamos con un amigo, con alguien de digo de la casa porque es la tercera vez que ha estado Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, intelectual, escribe, vive, sobre todo vive, y aquí está con nosotros en esta travesura radial llamada La Pizarra. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo va todo? Alfredo, un saludo a ti y a todas las personas que te siguen a través de la pizarra y como siempre es muy grato, muy placentero volver a conversar contigo. Esta es la tercera vez, Álvaro, que conversamos contigo. La primera fue recién estabas llegado a México. La segunda vez estabas ya en la Argentina. Y ahora es la tercera vez Mm. y estás en Bolivia. Y esto ha sido todo en un año, Álvaro. ¿Cómo estás desubicado o estás bien ubicado ya allí en Bolivia? Bueno, evidentemente ha sido un año muy intenso, muy turbulento, porque de por medio está golpe de Estado, está pandemia, está volver a ganar las elecciones, y claro, eso ha obligado a cambiar la vida, a desplazarnos territorialmente. El cerebro también ha tenido que ser uh, cuenta de la novedad del tiempo y sin duda yo creo que como todo el mundo algo logramos comprender de la realidad y mucho no logramos comprender todavía de lo que está pasando. Este año, Álvaro, hemos decidido en la pizarra inaugurar un nuevo segmento en esta travesura que hacemos de radio, que es dedicado al mundo de de los sueños, pero al mundo de los sueños cuando estamos dormidos, el mundo de los sueños de cuando uno duerme. Justamente te quería preguntar, Álvaro, si te acuerdas de los sueños, de cuando sueñas, y además de eso, si tienes algún sueño recurrente de chico o de grande o de, no sé, ¿cómo te manejas con los sueños? Muy mal, muy mal con los sueños. Por lo general no me acuerdo, por lo general no me acuerdo y las veces que me he acordado eh, han sido del sueño y lo que despierto a los 15 minutos, media hora. Me acuerdo algo y luego desaparece, ¿no? Entonces, no soy una persona que ha logrado explorar muy bien sus sueños. Um, las veces que me acuerdo de algunos de mis sueños, todos soñamos. Biológicamente estamos obligados a soñar, pero no todos recordamos. Yo soy de las personas que no recuerda mucho y de las pocas cosas que me acuerdo en los últimos tiempos básicamente ha sido algo con mi hija, en algún lugar con mi hija. Eso es lo vago que recuerdo de algunos de los sueños del último año, pero han estado enfocados, creo que uno o dos de los que me acuerdo brevemente, enfocados en caminar, en hablar, algo con mi pequeña. Eso es lo que puedo recordar, Alfredo. Nosotros tenemos siempre un debate, cada uno acaba soñando cada cosa tan particular, ¿no? Somos otro mundo, el mundo ese. ¿Y de chico te acuerdas de algún sueño recurrente, Álvaro, o ni siquiera? Um, Me acuerdo de un estado intermedio antes del sueño, de niño, que me gustaba explorar, que era la sensación de vértigo. Eh, Ajá. fijaba, fijaba en un lugar la mirada y de esta fijación comenzaba a sentir vértigo y que las cosas daban vueltas y vueltas y vueltas. Eso lo sentía con ojos abiertos, lo veía con ojos abiertos y los sueños se repetían esa experiencia, ¿no? Y era como una experiencia um, que me gustaba, a pesar de que también me sobresaltaba, ¿no? Porque ese vértigo de que de que el universo te iba absorbiendo es una sensación extraordinaria, pero con algo de temor, porque no sabes qué cosa hay al fondo del fondo del fondo. Pero me acuerdo que me gustaba jugar con ese tipo de sensación previo al sueño y en el sueño y nunca llegaba a un lugar, pero era puro una vorágine, era como estar en medio de un torbellino infinito
y yo volaba y las cosas volaban alrededor de mí y mi cuerpo sentía la sensación de la fuerza centrífuga y centrípeta simultáneamente. Ah, buenísimo. Ya la vamos a interpretar en algún otro programa y ya te diremos a ver qué hemos encontrado, si es que somos Que capaces de encontrar algo. Te imagino, Álvaro, a mitad de noviembre del año pasado, entrando en tu casa, ¿no? Yo no sé si tenías las llaves, si tocaste el portero, si te esperaban abajo. ¿Qué fue lo primero que hiciste, Álvaro, en ese momento íntimo, lo que te apetezca contar, de reencontrarte con tu lugar? siempre llevaba yo la llave. De hecho, cuando yo salí al exilio, eh, no había planificado salir a ningún exilio. Y como siempre, llegué de una reunión con Evo a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y teníamos otra vez reunión a las 5. Me di tiempo para comer algo, sacar a mis cachorras que las hago pasear y siempre tenía la llave. Y al día siguiente, 4:30, salí de la casa, como siempre, con la llave de mi domicilio en el pantalón y en el maletín, 4 o 5 libros, mi cepillo de dientes, un lápiz, un bolígrafo, porque esa es la manera en que yo me movía en los viajes. Y de hecho, así me fui luego a México, porque de ahí las cosas se desencadenaron y salí a México con mi mismo maletín, 400, 500 pesos en el bolsillo. Eh, y claro, lo nuevo que se aumentó ahí fue la bandera boliviana con la tierra que arranqué del trópico, que la envolví en una bandera y la puse en un costado del maletín y nunca más volví a tocar la tierra hasta el día que llegué a Chimoré, y la compartí con Evo para devolverla a Bolivia, esa tierra que nos había acompañado México, México, Argentina y Argentina otra vez Bolivia. Y, y estilo 11 de la noche, ese día de noviembre, después del acto en Chimoré, ese gigantesco acto donde había más de 1 millón de personas, que fue impactante. Y no, pues como siempre, con la llave, estaba en mi maletín, agarré la llave y abrí la puerta de la casa y ya estaba Claudia y Alba, ya habían llegado antes, me estaban esperando, pero la sensación de abrir la puerta, del ruido de la casa después de un año, el ambiente silencioso fue grato, fue bonito, fue emotivo para mí en unos cuantos segundos. ¿Qué aprendiste del exilio en Argentina? O sea, en qué sentiste que has cambiado en este tiempo? Pero desde un doble prisma, Álvaro, desde lo cotidiano y desde lo analítico también. Mm. Oiga, bueno, fue un año que para mí fue muy productivo porque me permitió hacer muchas lecturas, preparar las clases para y en la maestría que di en la UNSAM de Argentina y en la UBA. Me ayudó a sistematizar, no había tenido tanto tiempo desde año 2000, creo, desde el 2004 o 2003, no había tenido tanto tiempo para poderlo dedicar al estudio, a la academia, casi como, no sé, 17, 18 horas al día. Eso fue muy bonito. En lo personal, más con Claudia y el compartir más también con Alba. He podido compartir. Cuando estaba en la vicepresidencia, me esforzaba por darle tiempo a Alba, pero era muy recortado y ahora tenía todo el día, más la pandemia, estábamos los tres encerrados y pues a compartir. Y lo he disfrutado mucho, me ha encantado compartir con mi hija, porque además, aparte de la relación amorosa paterna, también mi hija iba viendo cómo se desarrollaban ciertas categorías del aprendizaje social, cómo se construye el lenguaje, cómo se construyen los elementos morales del niño desde esa temprana edad, cómo va absorbiendo sociedad y cómo ella va eligiendo de las cosas que uno le oferta de enseñanzas, ella, a partir de su propio ser,
de su individualidad que ya se está construyendo desde esa edad, va a seleccionar y dejando de lado otras cosas. Entonces para mí también fue muy importante eso, porque mucho de lo que estaba leyendo en libros y en teoría, veía en mi hija y veía que algunas cosas no funcionaban como decía tanto la teoría, y me ayudó a construir categorías. Y a nivel de la sociedad, Alfredo, ratificar algo que lo había aprendido en la cárcel y que luego se había desvanecido y ahora lo volví a reafirmar, que es una dosis de desconfianza hacia las personas. Una dosis de desconfianza hacia las personas. Es necesario siempre. Entonces, vi en los días del golpe el comportamiento de muchas personas, en fin. Y no está de más tener una pequeña dosis saludable de desconfianza, que no es de descrédito, pero de dudas sobre ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos actos, que era necesario. Y eso para mí fue la lección que la retomé, no con amargura, porque yo la había aprendido al momento de estar en la cárcel, ¿no? Y creo que es una lección humana muy importante, no perder el ímpetu, el entusiasmo con las cosas, pero siempre colocar una gotita de desconfianza que te ayuda a temperar los ímpetus del alma, los ímpetus de la razón. Entonces, ese reencuentro con ello fue algo que también aprendí en este año de exilio. Recuerdo, Álvaro, que una vez hablamos en marzo del año pasado, casi al inicio de la pandemia a nivel global, y yo recuerdo que me dijiste una frase que era cuidado o alerta con los análisis precoces. Estos que son a veces precipitados, vamos en un mundo en el cual siempre queremos tener análisis concluyentes, cerrados, y uno puede caer en la tentación de precipitarse. Después de un año, habrás leído mucho, filósofos, pensadores, opinadores, políticos, políticas. ¿Crees que todavía es pronto para sacar conclusiones? ¿Todavía sería precoz? Me quedo con esa palabra para hacer lecturas o ya empieza a haber un primer capítulo de ese libro que la humanidad tendrá de lo ocurrido, donde ya podríamos un poco enlatarlo. Mire, yo me atrevo a pensar, lo conversé contigo y ahora lo reafirmo, que el espíritu del tiempo de lo que estamos viviendo, es justamente esa indeterminación de las cosas. La indeterminación no es una insuficiencia del intelecto, no es que algo nos falla un algoritmo de la lógica para entender, no. El tiempo no es hoy predecible y esa es su cualidad. Y los tiempos tienen temperamentos. Hay momentos en que se vuelven predecibles, en que se comprimen, en que se alargan, en que se detienen, en que se aceleran. Pues este tiempo es un tiempo de imprevisibilidad del destino. Lo reafirmo, yo creo que más allá de lo que oigo a los filósofos, que muchos especulan, eh, imprevisibilidad no es que todo es posible, porque el pasado pesa, la inercia del pasado pesa, ¿no? Pero ni siquiera el pasado puede garantizar su permanencia en el presente y en el futuro por la indeterminación del momento. Y los que soñamos, peleamos, imaginamos un mundo distinto, tampoco podemos asegurar que la tenemos ganada. Tampoco podemos garantizar de que ahora sí es nuestro tiempo. No, no es cierto. En verdad no es tiempo de nadie. En verdad, y por lo tanto, se puede hacer muchas cosas y es posible que nada de lo que queramos hacer funcione, pero algo al final va a salir. ¿Y quién sabe qué va a salir? Pues esfuérzate, métele más ganas, métale más entusiasmo, métale más energía para intentar que lo que habías pensado, habías soñado colectivamente pueda funcionar, pero no existe una certidumbre de que vaya a funcionar. Entonces, me quedo con esta idea y recientemente cuando unos compañeros de la universidad eh, me entregaron un honoris causa, yo introduje una categoría que es el tiempo liminal.
me agarré de un concepto de los antropólogos, la liminalidad del tiempo en el sentido de umbral, ¿no? Y digo, es un momento en que el tiempo en verdad se ha detenido, en el sentido de que ya no hay continuidad hacia algo del tiempo. Se ha vaciado de horizonte, se ha vaciado de futuro el presente, y por lo tanto, los que habíamos peleado para darle un sentido a la historia, podemos hacer. Nada nos garantiza que vayamos a triunfar, pero estamos en mejores momentos que hace 5, que hace 10, que hace 20, que hace 30 años, para intentar hacer prevalecer lo que pensamos, porque el orden dominante, el horizonte dominante, el futuro dominante, tampoco tiene seguridad de sí, ha perdido certidumbre de sí mismo, desconfía de sí mismo el orden dominante, está aturdido, está en medio de un estupor generalizado. Y entonces es un buen momento para nosotros, pero sabiendo que nada nos garantiza que vayamos a triunfar. Intentemos, probemos y a ver cómo nos va en la historia. Te cambio un poco circunscrito a la política, política boliviana y latinoamericana. ¿Y cuáles son los aprendizajes, Álvaro, y lecciones que te deja, que nos debe dejar la victoria del 55%, ese apoyo electoral aplastante, ¿no? En la última elección? Digo, ¿qué aprendizajes tú remarcarías para, no solo para Bolivia, sino también pensando en clave latinoamericana? Varios. Mira, yo creo que inicialmente esta hipótesis que le habíamos mencionado hace una década atrás, lo conversamos contigo, de estos procesos por oleadas, creo que se ha validado. Estamos en un momento donde las luchas sociales y las conquistas y los avances van a darse por oleadas, no como un gran ascenso ad infinitum ni un retroceso ad infinitum, por oleadas. Y creo que lo que está pasando ahora en el continente, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, es una verificación palpable contra los que decían que se acabó el ciclo del progresismo, ¿no? No, no es un ciclo, el ciclo es así, que sube y baja y está condenado a bajar, no, es oleadas, son van y vienen, y esta es la segunda oleada. Esa era para mí la primera lección, estamos en un momento de oleadas, claro que una oleada es distinta a la otra, creo que la segunda oleada, por lo que veo en Bolivia, pero también en Argentina, en Ecuador y en México, Chile, en fin, también en Brasil pronto, es una oleada, la segunda oleada es de un progresismo moderado. Si la primera oleada estuvo enmarcada de un progresismo más radical, más audaz, y también con fuertes liderazgos carismáticos, el segundo progresismo va a estar marcado por un progresismo moderado y sin la presencia de liderazgos carismáticos. Esa es una cualidad que me parece importante para el continente. Y Álvaro, ¿cómo se va, perdóname que te La, interrumpa en este punto, cómo se va a llevar la sociedad progresista ante esa ausencia de liderazgo fuerte? Digo, casi por un hábito, ¿no? Uno pregunta a la gente, ¿la es politizada y no es politizada? Sino, ¿cómo crees que ese hueco que se va a originar ahí lo lees, lo interpretas? Digo, en este segundo aprendizaje que planteabas. te complejiza pues el panorama, porque no son liderazgos muy fuertes. Y dependiendo qué hagan ellos para mantener esta fuerza mayoritaria de lo popular unificado, o para que con el tiempo se pluralice lo nacional popular. Es decir, es probable de que de mantenerse estos liderazgos moderados, eh, vayan a surgir uno o dos o tres otros líderes dentro de lo popular. No quede tan concentrado en un solo bloque como lo fue en la primera oleada. ¿De qué va a depender? De si los liderazgos moderados son capaces de renovar sustanciosamente el horizonte progresista con proyectos de sociedad, de economía, de Estado. Si no lo hacen, esto va a dar lugar a la emergencia de
al interior del campo popular la emergencia de otros proyectos, también populares, más o menos progresistas, pero ya no como lo fue en la primera oleada, altamente concentrado, altamente mayoritario, que logró lo que se pudo hacer entre el año 2000 hasta el año 2012, 14, 15 y en el caso de Bolivia hasta el 2019, ¿no? La segunda o tercera cosa que veo, Alfredo, es eh, estamos ante una reorganización y reconfiguración no solamente del campo popular, esta cualidad moderada, esta posibilidad de pluralización de los liderazgos, sino que del lado de las fuerzas conservadoras hay un proceso de abdicación de la centro derecha para reforzar y potenciar las aguas de la extrema derecha. Lo vimos en Brasil. Se creía que eso era una especie de fenómeno muy aislado. No, es un fenómeno mundial. Definitivamente es un fenómeno mundial. Lo hemos visto ya con Trump, lo hemos visto en Bolivia, lo vamos a seguir viendo en Europa. La centro derecha que apostaba a no ser radical, criticar los populistas de izquierda, pero también distanciarse de los violentistas y terraplanistas de la derecha, ya no. El centro derecha se hunde y los que comienzan a adquirir fuerza transversalmente, mayoritariamente las clases medias, pero también transversalmente en sectores populares, es esta centro derecha con un discurso muy claro, es decir, si la democracia es un estorbo, pues fuera democracia y nosotros imponemos nuestra medida para aplacar y contener a las clases peligrosas, para contener a los izquierdistas, para contener a la mujer en la casa que quiere liberar, para contener a los indios, a los negros, a los obreros que están reclamando demasiados derechos, y hay que usar mano dura para enfrentar ello, ¿no? Entonces, esta es una de las características muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en el mundo entero sobre la nueva reconfiguración de la extrema derecha y la implosión, digamos, la abdicación, digamos, del centro derecha. Y entonces la sociedad hacia mediano plazo va a estar muy, muy polarizada entre una derecha radicalizada, violentista, xenófoba, antiindígena, antipopular, antifeminista, y un progresismo más pluralizado. Creo que así se va a ir reconfigurando el campo político en los siguientes meses, años. Otro asunto de época, Álvaro, en América Latina probablemente sea el tema del relevo. Un poco lo has sugerido antes, ¿no? Un momento casi gramsciano entre líderes que fueron presidentes o presidentas y que tienen que convivir sí o sí con nuevos presidentes y presidentas o con posibles nuevos candidatos, ¿no? Hay casos para todo, el mismo de Bolivia, Evo Lucho, el mismo de Argentina, Cristina Alberto, Andrés Arauz, Rafael Correa, Lula con lo que vaya a pasar en Brasil. ¿Cómo caracterizas esa tensión desde mi perspectiva inevitable? Claro, es inevitable, biológicamente inevitable, pero también políticamente inevitable, porque los liderazgos fuertes siguen siendo líderes muy fuertes, eh, pero tienden también a generar adversarios o a movilizar adversarios más unificados. ¿Mm? Y ese ya se vuelve una debilidad. Eso no pasaba antes, ahora se vuelve una debilidad. Um, y como los sustitutos del liderazgo carismático, no podía ser de otra manera, no son carismáticos. ¿No? Los liderazgos carismáticos nacen una vez cada 50 años, son momentos extraordinarios de condensación de expectativas populares que no se repiten ni en una oleada, ni en dos, ni en tres, se repiten después de varias décadas. Y de hecho un poco también su éxito va a radicar, su éxito inicial también, ¿no? Que no tienen que replicar, no tienen que ser el reflejo
con otro nombre de líder carismático. No, son evidentemente la continuidad de ellos en términos políticos y sociales y clasistas, pero ya tienen otra, eh, eh, están en otras condiciones, eh, son fruto de lucha social, no están enmarcados en ese proceso de radicalización y catarsis que dio lugar a los liderazgos carismáticos. Esa catarsis en el sentido gramsciano se dio en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, ¿no? Eso ya no están en ese medio, en ese momento de la gran catarsis social, están en un momento más bien de consolidar derechos sociales, de poco, pero de protegerlos frente a la avalancha conservadora, racializada. Entonces ya son otras circunstancias las de este nuevo liderazgo, y por eso yo no vería como una debilidad el que sean moderados. Ahí está también parte de su fuerza el que sean liderazgos moderados o progresistas moderados, con una salvedad, que sepan definir el propio horizonte hacia, es decir, que sepan enriquecer el progresismo. No solamente que le den gestión administrativa del progresismo y del antiguo liderazgo, sino que a eso le puedan imponer por eso segunda ola, el progresismo 2.0. Si el primer progresismo fue, no sé, nacionalizar, asamblea constituyente, en el caso de Bolivia, es distribuir la riqueza, iniciar procesos de industrialización, perfecto. Ahora el progresismo 2.0 va a ser la continuación de eso, la defensa de eso y algo más. Si eso hace cada líder, esto puede ampliarse por un buen tiempo y la oleada progresista puede continuar. Si no, es probable de que estamos en un ida y venida entre progresismo, derecha. Entonces va a depender mucho del comportamiento de los progresismos en imponer su propio sello, moderado, pero su propio sello a la herencia que se tiene de la primera oleada. Dos preguntas de Bolivia puntuales. Una, ¿crees que es posible, probable, factible, no sé, poner el calificativo que consideres un posible golpe de Estado en el corto mediano plazo por parte de la ultraderecha? ¿Un deseo, intento? Y quizás también sirve para los que nos escuchan de afuera de Bolivia, si esto es factible en otros lugares donde también se han dado. Sí, sí, Alfredo, en continuidad con lo que decía de esta abdicación del centro y el reforzamiento de la extrema derecha, ellos no tienen ningún tipo de compromiso con la democracia. Ellos sí tienen la mirada instrumental de la democracia. Si por medio de la democracia llegan al gobierno, bien, y si pueden llegar al gobierno sin democracia, lo van a hacer. Lo han mostrado Estados Unidos, lo pueden hacer en el resto del mundo. Es las características sociológicas y son las características sociales de esta nueva derecha más radicalizada, y el riesgo de un golpe de Estado va a estar presente en el continente, en el mundo, y por supuesto también está presente en Bolivia. Y por eso cada vez que yo me reúno con los grupos de jóvenes en los cuales estoy dedicando más tiempo para conocerlos, para aprender y para intentar impulsar procesos de formación, está bien, vamos a elecciones, hagamos campaña ya. Y después de eso, mi pregunta, les digo, siempre los provoco con la siguiente pregunta. ¿Qué harían si hay un golpe de Estado? Nuevamente. ¿Qué harían? ¿Cómo se van a contactar? ¿Van a usar WhatsApp? ¿Se van a reunir? ¿Se van a agrupar? ¿Van a salir a la calle? ¿Se van a ir al campo? ¿Se van a meter a un barrio? ¿Se van a volver de la derecha? ¿Qué van a hacer? Porque esa pregunta es una pregunta organizadora, Alfredo. Te obliga a organizarte de cierta manera. Y esa es ahorita mi manera de contactarme con los grupos. Oigan, compañeros, después de las elecciones, ¿qué pasa si hay un nuevo golpe de Estado? Muy bien, alboroto, perfecto. Organicémonos en función de darle respuesta a qué pasaría si hubiera un nuevo golpe de Estado. Y eso te obliga a
organización, a formación política, a maneras de articulación, a irradiación, a prepararte para ocupar en el campo, que obliga a muchas cosas organizativamente, que es muy importante que la nueva oleada progresista la piense para salir de la mera agrupación electoral de las cosas. El primer progresismo, Alfredo, fue una combinación de lucha social con lucha electoral. Hemos estado mucho tiempo así. La nueva generación que surgió a fines de la primera oleada progresista social y se dedicaba a la lucha electoral. Y nos sorprendieron el 2019. El 2019 la derecha también ocupa las calles. La derecha también ocupa territorio. Pues muy bien. Ese es nuestro terreno. De ahí venimos, del territorio, de las calles, de las comunidades. Entonces, lucha electoral, por supuesto, pero también lucha territorial, lucha en las calles, organización, discurso, sentido común, organización, vínculo. Creo que en todo este tiempo de incertidumbre trágica en el mundo, las fuerzas progresistas tienen que saber de que tienen al frente un adversario que está dispuesto a matar, a ahogar en sangre lo popular, a mandar al basurero la democracia con tal de imponer sus criterios. Pues estemos preparados para que eso no suceda. Te pregunto también por los desafíos que ves hacia adelante del propio Luis Arce como presidente en Bolivia en el corto o mediano plazo. ¿Cuáles serían como los grandes obstáculos que le va a tocar sortear, superar en los próximos meses? La gente no creo que tenga mucha paciencia. La ciudadanía cuando la pasa mal no suele tener paciencia, no debe tener paciencia. Y te pregunto por Luis Arce y seguramente también podrías pensarlo en la Argentina, en México con AMLO o incluso en Andrés Arauz si es presidente en el Ecuador dentro de poquito. Bueno, muchos retos se presentan a Luis y en general a las fuerzas progresistas. Um, Uno de ellos es cómo va a relanzar la economía. ¿Cómo se va a relanzar la economía? Es complicado porque las circunstancias no son las de hace 10 años, las de hace 15. Entonces, requieren algo de audacia. Aún en el carácter moderado del nuevo progresismo, no quita que requiera ciertas medidas audaces para poder encontrar mecanismos que nuevamente permitan una mejora de la situación económica, especialmente en los sectores que son los que te han dado el voto. Es decir, la izquierda está ganando ahora en el continente con el voto de la gente humilde. No es tanto el voto de las clases medias, no. Algo de clase media, pero ante todo de lo popular, que es donde es el 55% de Luis es lo popular. Pues algo tiene que decirle a lo popular. Lo está diciendo, tomado medidas como el bono contra el hambre, como los créditos para la pequeña producción, eh, pero creo que a eso hay que completar con otra serie de medidas en lo económico. Yo siento que lo económico es el principal problema de este año y del siguiente y del subsiguiente. La crisis económica no va a poder ser superada de manera rápida y va a requerir ajustes, y creatividad, innovación, dependiendo cómo se va mostrando el escenario. Por supuesto, el tema médico, que hay que, si bien buena parte de la respuesta en el intermedios, siempre la gente y tu votante espera del Ejecutivo algo. La vacuna ha sido una gran medida y ahí, si eso se acelera, se universaliza, se amplía del 10 al 20, al 30, al 40, al 50% de la población en los siguientes meses, sería un gran logro y creo que la gente un poco está esperando también eso, ¿no? Entiende que hay limitaciones de tiempos, que los ricos están acaparando las vacunas en el mundo. La gente entiende. También espera de su gobierno de que en un plazo mediano
vaya completando lo que viene haciendo ahora. Se entregó 20.000, ahora llegó 500.000, hasta fin de mes llegará otra cantidad, en fin, está comenzando a llegar y la gente se siente contenta, pero es algo que no puede uno bajar la guardia. Uno tiene que darle continuidad personalizada a este tema de la vacuna hasta que, digamos, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya tengo al 80% vacunado. Eso está esperando la gente de una esencia personalizada de la preocupación para salvarlos de este riesgo de enfermarse. Y un tercer elemento, un tercer reto, en el caso de Bolivia especialmente, es sentar precedentes a los golpistas, Alfredo. Hay que sentar precedentes a los golpistas, porque si no sientas precedente, lo pueden hacer mañana, lo van a volver a hacer pasado. Y sentar precedentes en 3, 4, 5, 6, 7 personas. Los más fascinerosos, los más traidores, los más vendidos, los más antidemocráticos, los más criminales, que la justicia haga su trabajo. No se trata de abrir un abanico de enjuiciamiento a centenares, porque eso no llega a ningún lado. La mejor forma de no tener justicia es intentar enjuiciar a muchas personas, y no se llega a ningún lado. En Bolivia vas a esperar 15 años para tener algo, pero si lo concentras en los policíacos, militares del golpe de Estado, la gente tiene que ver de que no se puede romper impunemente el orden democrático, no se puede romper impunemente el orden de mando policial y militar, no se puede desacatar, no se puede desconocer el voto popular de las personas expresado en las urnas de una victoria, en este caso de Evo. No. Quien haga esas cosas va a recibir un marco de la legalidad y de las garantías constitucionales. Entonces, eso es muy importante para esta generación, que los responsables del golpe tengan una sanción rápida, justa, equilibrada, pero pronto. La gente tiene que entender de que quien rompe el orden constitucional va a tenerse las consecuencias de pagar su delito de haber roto los preceptos constitucionales. Y un cuento, Alfredo, para Bolivia, para América Latina es cómo se desmonta la fuerza económica que alimenta a las fuerzas que financian el Estado o desconocimientos del orden constitucional, ¿no? Es importante. En el caso de Bolivia ha habido gente que ha financiado el golpe, ha habido gente que le ha dado dinero a los militares, a los comandantes de la Fuerza Aérea, que le ha dado dinero a los comandantes de la policía, a los comandantes de tropa. Ha habido empresarios que han dado dinero. Pues eso no puede quedarse así. Si bien hay responsables políticos y militares de este golpe, financiadores del golpe de Estado, y eso requiere un conjunto de medidas más de carácter económico para ver sus papeles, ver la transparencia de sus propiedades, de sus aportes, y mostrar de que el Estado va a estar muy atento para no permitir de que se vuelva a violar el orden constitucional del país. Estamos hablando con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y ya para así, terminando, ya estamos cerrando, cerramos siempre con algo que no os gusta, lo sé, pero es la manera también de un poco dejaros de estar en el lugar de confort en la pizarra, y es pregunta muy corta y respuesta muy rápida, a ver si eres capaz. Súper. Sé que nos gusta. Empiezo con una cosa muy doméstica. ¿Cuál es la tarea de casa que menos te gusta hacer, Álvaro? La tarea de casa que menos me gusta hacer es barrer. Ok. ¿Algún hábito argentino Prefiero que... lavar.
Te decía, ¿algún hábito argentino que hayas incorporado? Eh, el ir a los parques, el ir a los parques. Mira, los argentinos tienen una, un vínculo casi amoroso con los parques. Es una ciudad que a mí me ha gustado mucho y salen mucho a los parques. Y yo aquí estoy comenzando a salir a los parques. No solamente porque es muy sano, es muy saludable salir a los parques. Se me hace un hábito muy lindo porque socializas, socializas, los hijos socializan con amigos, amiguitos, en fin, y los papás y mamás también nos cruzamos y nos conocemos. Ese hábito de ir al parque es uno de los varios hábitos que he recogido del mundo porteño. Lo suscribo totalmente, Álvaro, porque yo creo que nunca había ido a tantos parques como lo hago desde que vivo en la Argentina. Igual, ¿eh? Un estereotipo sobre los bolivianos que no sea verdad. ¿En Argentina me dices? Sí, en Argentina o donde fuere, que hayas escuchado algo que dicen de los bolivianos y bolivianas, que tú digas, no, es como le pregunté una vez a Guillermo Boulos de Brasil, y él me dijo, no somos todos bailarines, yo bailo muy mal, me dijo Boulos. Pero no sé tú, ¿cómo qué dirías? Al boliviano se lo conoce como una persona humilde y trabajadora. Es verdad. Esa es la sensación que he visto. Que entraba, iba a un taxi o me encontraba en la plaza y me preguntaban, ¿usted de dónde es? Y bueno, soy boliviano, les decía. Y si me contaban de un compatriota que trabajaba mucho, que vendía en un lugar o producía alimentos, y esa imagen de gente humilde que no es tan, no hace tanto aspaviento de las cosas que hace, intenta como camuflarse en el mundo, pero a la vez muy sistemático en el de esa manera en que calificaban a mis compatriotas, humildes y trabajadores. Es cierto, también en eso concuerdo. Lo penúltimo que te pregunto es un filósofo pensador con el que tú creas que toca sí o sí leer en estos tiempos. Ah, bueno, hay que leer otra vez a Marx, definitivamente. Va izquierda y de derecha. Los textos de Marx adquieren nuevamente no solamente vitalidad, sino actualidad. Y un libro que me ha gustado mucho en todo este tiempo, por el esfuerzo que hace un economista por intentar tener herramientas de sociología, de historia, por tener una mirada más transdisciplinaria que los economistas se intentan encerrar en sus fórmulas y este economista ha hecho un esfuerzo, con debilidades, es normal. Es el Piketty en su libro Capital e Ideología. Son 1200 paginotas, es un bodoque muy, no es denso, es voluminoso por las hojas, pero es un esfuerzo por tener una mirada universal, planetaria de las cosas que están pasando o que han pasado en los últimos 100 años enteros. No, en los últimos casi igualdad. Se me hace un gran esfuerzo enciclopédico y me ha gustado mucho. No es marxista, uno puede diferir en sus medidas socialdemócratas, ningún problema. Pero la mirada amplia de mirar el mundo y la historia desde distintos ángulos me ha agradado y recomiendo a los mismos marxistas que lean a Piketty, que no es marxista, pero que vale la pena leerlo. Y ahora te paso la tiza y qué palabra nos dejas escritas en la pizarra. Una palabra que te quieras dejar ahí impregnada. Eso, ¿Cuál? no te entendí. Ah, te decía que te paso la tiza y qué palabra dejarías escrita en la pizarra. Una palabra, una sola, Una palabra. dices. Interesante, sí, me exiges.
Lo concretito es lo más difícil, ¿ah? Tenía dos, pero tengo que elegir entre una. Tenía dos palabras, pero tengo que reducirla a uno. Ah, la incertidumbre. La dejaría en la incertidumbre. O, Además, si quieres, para mejor, li- liminal, liminal, o umbral. Liminal, umbral. Así, con eso yo me despediría, Alfredo. Umbral o liminal. Liminal es más fuerte. anotamos la palabra liminal en la pizarra que nos gusta dejar un poco con la gente que conversamos. Mil gracias Álvaro por este buen rato de charla acá con los traviesos y traviesas de la pizarra. Oye, un gran abrazo a ti, Alfredo, y muchas, muchas gracias por este encuentro. Un fuerte abrazo. Chao, chao.